Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario virtual, la encuesta Bicentenario UC 2020, efectos de la pandemia en la salud mental de los chilenos, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Vamos a esperar un par de minutos para que se vayan sumando quienes ingresan a la plataforma para participar de este seminario. Solo un par de minutos para esperar que se sigan sumando nuestros participantes. Bueno, ahora sí, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Liu Vallés. Soy investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy a todos la bienvenida a este seminario en el que vamos a hablar de los efectos de esta situación extremadamente extraordinaria como es la pandemia en la salud mental de los chilenos, que como les decía es organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Les quiero contar que este seminario va a estar disponible desde mañana, junto con las presentaciones que aquí se hagan en el sitio web del centro, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Y antes de comenzar, como esta es una modalidad que hemos estado usando durante todo el año, pero nunca está de más recordar, ciertas sugerencias, ¿ya?, para hacer más óptimo este encuentro. Lo primero es, idealmente, que todos todos los asistentes deben silenciar sus micrófonos y apagar la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Sugiero seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes, porque así podemos jerarquizar y seleccionar mejor sus dudas y para que todos también puedan leerlas. Y después de los comentarios de nuestros panelistas, vamos a tomar algunas de estas preguntas dentro de la conversación que podamos generar eh, con nuestros invitados. Para mejor visualización durante la presentación, pueden hacer clic sobre el video de la persona que esté hablando y lo desplazan por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Ahora sí podemos dar inicio a este seminario sobre los resultados, una parte de los resultados de la encuesta Bicentenario UC 2020, que este año, dada la situación y la emergencia sanitaria que estamos viviendo, tuvo ciertos cambios que después les va a explicar uno de nuestros miembros del equipo. Esta es una encuesta que se realiza desde el año 2006 y que busca conocer las percepciones de los chilenos y chilenas respecto de distintos temas fundamentales para la sociedad y que se van comparando año tras año, por lo tanto nos permite conocer la evolución o cambios en la forma de pensar de nuestros compatriotas. Quiero agradecerles a todos su presencia en esta tarde y especialmente a nuestros panelistas que están aquí, a Roberto Méndez, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, a Héctor Carvacho, académico de Psicología de la Universidad Católica, a Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, y a Mariana Krause, académica de Psicología de la Universidad Católica. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Y para comenzar, Roberto Méndez y Héctor Carvacho presentarán algunos resultados de la encuesta. Quiero presentárselos con un poco más de profundidad. Roberto Méndez, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, obtuvo los grados académicos de PhD y MBA en el Graduate School of Business de la Universidad de Stanford, ingeniero civil de la UC, fue fundador y presidente ejecutivo de Adimark y por más de 20 años director y vicepresidente del directorio del Banco Santander Chile. También fue director y presidente del directorio de ICARE. Sus temas de trabajo profesional son la investigación y medición de opinión pública, de las conductas sociales y de los consumidores. Por otro lado, doctor Carvacho es profesor asistente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Es psicólogo de esta casa de estudios y PhD en Psicología de la
Bielefeld University, probablemente lo pronuncié mal, Héctor, en Alemania, y además tiene un postdoctorado en psicología en Harvard. Sus principales temas de investigación son las jerarquías sociales y relaciones intergrupales, la psicología de la moral y la integración de minorías. Vamos a partir con la presentación. Este es el momento tenso de todos los seminarios en el que uno no quiere que se le apague nada, que no se le pierdan los archivos, etc. Un segundo. Para compartir la pantalla. Y asegurarme de que se ve. Por favor, Roberto, adelante. Ok, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. Para muchos de nosotros en este grupo de trabajo, la encuesta Bicentenario ha sido ya una parte de nuestras vidas. Es una encuesta que tiene 15 años, comenzó en el año 2005, empezó el proyecto, la primera encuesta se hizo en 2006, justamente cuando el país se acercaba a cumplir el segundo bicentenario de la independencia nacional. Bueno, y después se quedó con el nombre Bicentenario, pasó todo eso. Y claro, la idea era ha sido hacer un seguimiento de las actitudes, de las opiniones, de las formas de vida en este periodo que ha sido tan diverso, tan importante, y es un documento que siempre hemos pensado que va a quedar para que futuras generaciones miren este periodo de nuestra historia, como nosotros intentamos cuando comenzamos mirar cómo era la vida cuando se cumplían el primer centenario y tuvimos muchas dificultades para lograrlo. Bueno, entonces la encuesta se diseñó desde un momento en que tuviera el mejor estándar metodológico, muestra probabilística, que cubría todo el país, cara a cara, en todos los rincones urbanos y rurales, etc. Bueno, y cuando llegó el año 2020, en que estamos viviendo esta cosa tan anómala que no habíamos vivido en nuestras vidas, nos dimos cuenta de dos cosas, que era una oportunidad maravillosa de medir esto que no habíamos vivido, esto tan presente, tan disruptivo para las medidas que estaba pasando. Pero por otra parte también nos dimos cuenta que no podíamos medirlo con la metodología tradicional. No es posible hacer hoy, creo todavía, una encuesta cara a cara en todo el país, no se podía. Entonces tuvimos que ir a una metodología, y en eso me quiero detener un segundo, una alternativa. Y lo que decidimos es hacer una encuesta telefónica, pero no a una muestra distinta, sino que a la misma muestra que habíamos entrevistado en el año 2019, que era una muestra probabilística, que se había contactado cara a cara, y como teníamos los teléfonos, decidimos ir y contactar a esa misma gente. Y lo logramos, eran 2.300, no me acuerdo la cantidad del año 2019, y contactamos al 50% aproximadamente, y así llegamos a una muestra de 1.000 personas, 1.002 creo que fueron, 1.002 personas, que son parte de la misma muestra del año anterior. Debo decir que hicimos todas las comparaciones, como conocíamos a los que no habían contestado, porque teníamos los datos de ellos, eran parte de la muestra del año pasado, sabemos y pudimos comprobar si habían diferencias estadísticamente importantes entre los que respondieron y los que no respondieron, y no las había. Obviamente que el margen de error aumenta porque tenemos 1.000 casos, el año pasado teníamos 2.000. Eso sobre la metodología es muy interesante, nos abrió una ventana de poder manejar esto vía panel, pero es algo para ser evaluado en el futuro. Bueno, con respecto a la situación actual, es una situación única, hay una enormidad de efectos, sabíamos, de todo tipo, de salud, económico, de relaciones personales, que estaba afectando a las personas. Por ejemplo, un 52% de la familia, lo vamos a ver en un minuto el cuadro, dice que ha perdido más de la mitad del ingreso proveniente del trabajo. Lo ha sustituido en muchos casos con
ingresos extraordinarios, con el 10% de la AFP, con otras cosas, pero son cosas extraordinarias y temporales, ¿no es cierto? Y un tercio, o sea, una de cada 3 familias, nos dijo que habían perdido todo o casi todo su ingreso laboral. De nuevo, ha sido reemplazado por otros tipos de ingresos temporales o ayudas del Estado o de otras instituciones. Como era de esperar, el efecto económico ha sido peor en los grupos relativamente más pobres, y especialmente apareció un grupo que hay una parte importante en nuestra muestra, suficiente como para poder decirlo con cierto grado de seguridad. El grupo de inmigrantes, 65% de ellas habían perdido todos sus ingresos. Probablemente personas que trabajan en trabajos informales, servicios formales o informales, ¿no es cierto? Y esos han sido los grupos relativamente más afectados. Pero lo que este dato dice es que la situación del grupo migrante es especialmente dramática hoy día. Todos lo están pasando mal, ya vamos a ver los números, pero realmente es especialmente dramática ese grupo. Y tercero elemento, la cuarentena. La cuarentena ha sido especialmente extendida, y lo que nos dice en los cuadros es que también ha sido cumplida con bastante rigor, con bastante disciplina por parte de la población. Esta encuesta se hizo cuando se midió en el mes de julio, que es un mes donde la epidemia había sido especialmente duro. Creo que el mes más duro fue junio, pero julio todavía era muy extenso. El Banco Central hoy día, por ejemplo, dice que hoy el 18% del PIB está siendo afectado por el grado de restricciones que tenemos hoy día. Pero en el mes de julio, cuando hicimos la encuesta, el mismo Banco Central decía en su informe de hoy que el 65% del PIB chileno estaba afectado. O sea, esa es una medida del impacto relativo, de la restricción relativa que había entonces y la que hay hoy. Vamos al siguiente cuadro. Bueno, aquí está lo que les decía, lo de los ingresos, que yo creo que cuando veamos el tema de salud mental, bueno, esto era porque esta preocupación era una de las angustias quizás de la familia. Un 33% en la mano izquierda dice que han perdido todo o más de la mitad de su ingreso, una de cada 3 familias. Un 19 más o menos la mitad, ahí se da el 52 que yo le decía, 52 han perdido la mitad o más, y un 47 que ha perdido menos o casi nada. Y cuando lo vemos en la línea de abajo, en los números que están abajo, bueno, ahí dice un tercio, está el tercio que ha perdido todo su ingreso o más de la mitad. Y fíjense ustedes que hay diferencias por nivel socioeconómicos, pero aún en el nivel alto, un 20%, o sea, 19% exactamente, una de cada 5 familias del nivel alto o medio alto, que son eso, han perdido la mitad o más de la mitad. El nivel medio un 28% y en el nivel bajo 41%. Y a la derecha ven ustedes esto, si separamos entre chilenos e inmigrantes, bueno, en los chilenos es 31 para un promedio de 33, porque claro, la población migrante es relativamente pequeña, y el grupo migrante da este sorprendente 65% que ha perdido todo o más de la mitad de su ingreso. Veamos el siguiente. Lo que les decía de la cuarentena, yo creo que esta es la única medición que existe de la cobertura así en un momento determinado, como una foto. Esto era qué había pasado en los últimos 30 días. En el gráfico de abajo ustedes ven la cantidad de días que cumplió cada persona, de izquierda a derecha, 30, 29, 28, o sea, el grupo más grande a la izquierda, son los que cumplieron 30 de 30, o sea, 30 días estuvo encerrado. Y los otros fueron cumpliendo diferentes días, ¿no es cierto? Algunos muy poquitos, y hay una barrita a la derecha que cumplió 0. O sea, que no hizo ningún día de pandemia, y eso es porque como la muestra es nacional, había sectores, especialmente sectores rurales y otros, donde no había pandemia. Entonces ese grupo en realidad no estaba sujeto a cuarentena. Entonces, ustedes ven arriba la cifra. Las personas, sigamos nomás con eso. Pero esa fue una primera conclusión, o sea, cuán extensa y cuán dura y cuán disciplinado fue el cumplimiento de la pandemia. Segundo, las personas declaran
haber sido afectada fuertemente, aquí tenemos 4 dimensiones, en su tranquilidad y estado de ánimo o bienestar emocional, un 58% dice que ha sido afectado mucho y bastante, mucho y bastante. Un 33% su salud y bienestar físico, no solamente los que se han enfermado, ¿no es cierto?, sino que probablemente otro tipo de dolencias que han estado asociadas a la movilidad, a problemas que han ocurrido. 70% después ha visto afectada su situación laboral, 70%, y a la derecha un 19%, o sea, una de cada 5 familias tuvo en esa época problemas de abastecimiento alimenticio. O sea, esto nos muestra una hecatombe realmente en la vida de la familia, de la sociedad, que naturalmente que tiene que estar causando mucho trastorno a la vida y a la salud mental de las personas. Aquí hicimos una comparación un poquito oportunística, podríamos llamarla, porque habíamos hecho una encuesta el año 2010, justo después del terremoto. Ustedes se acuerdan de ese terrible terremoto, y se preguntó en la encuesta, el terremoto había sido en febrero de 2010, esta encuesta se hizo en junio, julio, y las barritas naranja, la pregunta es, ¿de qué manera el terremoto, la barra naranja, le ha afectado en su tranquilidad, estado de ánimo o bienestar emocional? Bueno, en esa época, 16% nos dijo que había sido afectado, ahora 35%, la salud y bienestar físico 9%, ahora 19%, esto es el mucho, antes le he mostrado mucho y bastante, esto es la gente que decía que le afectó mucho. La situación laboral, por ejemplo, no tuvo tantos efectos laborales. El terremoto, aquí tenemos 32% que le afectó mucho, y el abastecimiento de alimentos 4 y 2. O sea, podemos decir, comparativamente a otro desastre natural como fue el terremoto, da la impresión de que estos efectos son más extendidos y más intensos en estas proporciones. La gente siente temor. Los principales temores son la muerte de algún familiar cercano, 86%, y el segundo, fíjense ustedes, con 82%, la zona azul, no tener cómo pagar una cuenta médica en caso de enfermedad grave. Esos son muy extendidos, sin embargo, tengo que decir que si comparamos esos dos temores con lo que había antes de la pandemia, el año pasado, no son tan distintos. O sea, esos temores, el temor, por ejemplo, de la cuenta de salud muy grande, ha sido algo permanente, probablemente tiene más que ver con otro tipo de trastornos, a lo mejor los trastornos sociales que tuvimos el año pasado, pero no podemos decir que sea producto de la pandemia, porque no cambió de un año a otro. Sí aparece en tercer lugar que el temor de contagiarse con el coronavirus, 75%, ser despedido de su trabajo, mucho temor, 60%, recibir malos tratos por parte de la policía en caso que tuvieran que abandonar la cuarentena, y su propia muerte, 48%, aparece menos que los otros, pero 50% de la gente tiene miedo de morir. Aquí quisiera parar un segundo solamente en lo extendido de ciertos temores. Y quiero que veamos, bueno, la primera fila, obviamente que la muerte de un familiar es universal, es transversal, no hay diferencia casi por edad, por nivel socioeconómico, es más o menos lo mismo. Pero es muy sorprendente que el problema médico, el problema de la salud, no tener cómo pagar una cuenta médica en caso de una enfermedad grave es 82%. Pero si ustedes van hacia la derecha en esa línea, aún el nivel alto, 68% tiene miedo de no ser capaz de pagar una cuenta médica en caso de enfermedad grave. Eso es una cosa muy transversal, muy sorprendente. Bueno, eso, los otros, no hay mayores sorpresas en este cuadro, pero ahí está. Una fuente de conflicto, al parecer, ha sido al interior de los hogares, producto de este encierro tan intenso, la distribución del trabajo doméstico. Y hicimos este análisis y le preguntamos a las parejas, perdón, a las mujeres que viven en pareja. Este cuadro que ustedes ven, solamente las mujeres que tienen pareja y viven con su pareja.
Entonces un 55% de ellas dijo que hacían todo o casi todo el trabajo doméstico. Muy marcada diferencia por edad. Ustedes ven que las jóvenes en menor proporción, 44, las mujeres mayor de 65, mucho más, 63 años, y en el nivel alto, menor proporción de mujeres hace todo, casi todo el trabajo doméstico, pero también es mayor en las personas de nivel medio y en las personas de nivel bajo. Entonces, bueno, aquí en el cuadro siguiente van a ver ustedes que esto ha venido evolucionando. La encuesta Bicentenario ha seguido esto y comprobamos dos cosas. Uno, que si ustedes ven las barras de la izquierda, ahí el año azul dice que el 55% de las mujeres que viven con pareja dijo que hacían casi todo el trabajo. Pero el año 2017 esa cifra era 61%, la barrita azul. Y si nos vamos más atrás, al año 2008, el 71% de las mujeres hacía todo o casi todo el trabajo doméstico. Ahí hay algo para Alejandra Sepúlveda que nos comentará cómo se ha logrado este avance, ¿no es cierto? Y ha ido aumentando la proporción de mujeres que dice que hace la mitad en este periodo. Y al revés, estas mismas mujeres declaraba el año 2008 en las barras de la derecha, la barra gris es la que dice que la pareja, o sea, el marido, no hacía nada. El 63% decía eso el año 2008, había bajado a 44% el año 2017 y había bajado a 34% este año. De tal manera que los caballeros se están portando mejores, da la impresión. Hay una tendencia a igualar, pero especialmente en los grupos más jóvenes y en las personas de nivel socioeconómico más alto. También ha ido aumentando la percepción de mujeres que dicen que es justa la distribución del trabajo del hogar, y ha ido disminuyendo, no tan rápido, ahí la personas que dicen que es injusta para ellas, las mujeres que están respondiendo. Y en la pandemia, en esta medición, aparece un 29% de mujeres que dicen que la distribución de los trabajos es injusta para ellas. Y veamos el cuadro siguiente. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, aquí está separado. Si ustedes ven la línea azul, dice 29% de personas, de mujeres, estas son mujeres que responden de nuevo que es injusta para ellos. Esta cifra es más baja en las mujeres más jóvenes, 16%, sube a 33, 37 en las mujeres mayores de 65 años, y también es muy baja en el nivel socioeconómico alto, 9% de las mujeres de ese nivel dice que es injusto, pero sube a 27 en el nivel medio y 37 en el nivel más bajo. Entonces la combinación de mujeres mayores y el nivel socioeconómico más bajo es 50, 60% de mujeres que están muy disconformes con esa distribución, pero ha ido evolucionando en los otros grupos. Con esto termino, con estos como antecedentes introductorios que queríamos darle. Bueno, la pandemia, la cuarentena, todo esto que ha sucedido en este año, estos números nos muestran que es un fenómeno extendido, devastador para las personas, perturbador para las formas de vida, ¿no es cierto? Y que ha tenido efectos en la salud, como vimos en los números, percepción de riesgo, de vulnerabilidad, miedos. La rutina se ha transformado en las casas, incluyendo grados estrictos de confinamiento, ¿no es cierto? Hemos vivido esta experiencia que no habíamos vivido en nuestras vidas, en el caso mío, que ya no son tampoco, esta restricción de la libertad realmente no la habíamos vivido, y por supuesto esto está trastornando la forma como nos relacionamos, los medios, esta misma reunión que estamos teniendo, ¿no es cierto?, no habría sido de esta manera hace un año atrás, probablemente estaríamos en un lugar, en un salón, ¿no es cierto?, de eventos, hablando y relacionándonos de otra manera. Los Roberto, efectos económicos. estamos justo en el tiempo para ir ¿Ya? cerrando. Sí.
estoy cerrando. Los efectos económicos ya lo hemos visto que son fuertes, ¿no es cierto? Entonces nuestra hipótesis, y eso es lo que vamos a ver ahora, se lo va a mostrar Héctor, en este contexto lo esperable sería observar problemas de estrés y salud mental importantes. Hicimos un esfuerzo metodológico, se lo va a decir Héctor ahora, para ver si podíamos diagnosticar y comparar esta situación. Así que le paso la palabra a Héctor y muchas gracias. Ok, muchas gracias, Roberto. Un segundo, Héctor. Inmediatamente pongo tu... No hay problema. Adelante. En los siguientes minutos, entonces, yo les voy a contar los resultados de mediciones específicas en torno al tema de salud mental que pudimos medir este año en la encuesta Bicentenario. Como bien anunció Roberto, el equipo Bicentenario pensó que una cuestión altamente relevante, dada la contingencia, dada la pandemia, era tratar de identificar cómo esto ha afectado específicamente la salud mental de la población chilena. Y para hacer esto, estuvimos revisando una serie de alternativas y decidimos agregar un instrumento en la encuesta, un instrumento que ha sido desarrollado en Estados Unidos por el World Mental Health Institute, que se conoce como Kessler 6 o K6. Es un instrumento que se utiliza para hacer un screening de salud mental en población general o en poblaciones específicas. En este caso, estamos pensando en una población general y tiene varias ventajas. La primera es que es muy corto, lo cual permite que sea aplicado en el contexto de una encuesta que pregunta muchas otras cosas, una encuesta telefónica. Y además es un instrumento que ha sido validado por la Organización Mundial de la Salud y ha sido aplicado en múltiples países. Existe la versión en más de 20 idiomas distintos y por ende podemos mirarlo con una perspectiva comparada de qué es lo que ocurre en distintos lugares del mundo. Lo importante de este instrumento es que se utiliza para identificar ciertas sintomatologías, ciertos indicadores de salud mental que correlacionan fuertemente con un diverso número de trastornos de la esfera de la salud mental. Entonces, esto se puede ocupar para tener una primera impresión de cuál es el estado general de la salud mental de la población. Y el indicador está compuesto de 6 preguntas fundamentales. Respecto a cada pregunta, las personas deben contestar, ¿cierto?, en una escala que va de 0 a 5, con qué frecuencia sintió una serie de síntomas, ¿cierto? Donde 0 sería nunca, después casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, ¿ok? Y así se va puntuando respectivamente de 0 a 5. Y los 6 indicadores son con qué frecuencia se sintió inquieto, intranquilo, nervioso, nerviosa, todo le suponía un gran esfuerzo, sin esperanza, inútil o tan deprimido que nada podía animarlo. Y como pueden ver acá en este gráfico, pueden ver en azul, ¿cierto?, la cantidad, el porcentaje de personas que respondió siempre o casi siempre a cada uno de estos indicadores. Como bien lo muestra la figura, los primeros indicadores son indicadores que son menos severos, ¿cierto? Y por ende son más prevalentes en la población. Y ahí vemos que, por ejemplo, inquieto y intranquilo alcanza a un 28% de las personas que indicaron que sintieron siempre o casi siempre esa sensación, ¿cierto? Y si uno va avanzando hacia los últimos, que son indicadores más severos, ¿cierto? Que tan deprimido que nada me podía animar, solo un 8% de las personas indicaron que sintieron siempre o casi siempre esta sensación. Ahora, ¿cómo se construye el índice? Para construir el índice se suman los puntajes de las 6 preguntas, lo cual da un puntaje individual que fluctúa entre 0, cuando una persona respondió para los 6 indicadores, que nunca había sentido esos síntomas, ¿cierto?, a 24, que sería una persona que indicó para todos los indicadores que siempre sentía eso. Y lo que se ha como dictaminado, ¿cierto?, como con la comparación internacional, es una especie de puntaje de corte en el valor 13, donde una persona que tendría 13 estaría bajo una condición que el equipo que desarrolló esta escala denomina
de estrés psicológico severo. Y serían las personas que tienen estrés psicológico severo quienes estarían en mayor riesgo de desarrollar algún problema de salud mental que pudiese eventualmente ser diagnosticable. ¿Okay? En esta lámina podemos ver, si podemos volver un poquito a la anterior, que la gran mayoría de las personas se encuentra por debajo del punto de corte, que son las barras amarillas, ¿cierto? Y un porcentaje menor de personas, y decreciente a la medida en que se avanza en la escala, presentó niveles mayores. Ahora sí, por favor. En resumen, personas que estuviesen por sobre el puntaje de corte, vale decir que están bajo la categoría de estrés psicológico serio o severo, sería el 15% de la población encuestada. ¿Okay? Ahora, ese 15%, como podrán adelantar, se podrán haber imaginado a partir de los resultados que Roberto fue adelantando anteriormente, no se distribuye homogéneamente en la población. Primero, y esto es algo que podremos discutir más en profundidad tal vez más tarde, ¿cierto? Hay una diferencia importante de género, ¿cierto? Las personas dentro de los hombres, las personas que caen bajo la categoría de estrés psicológico serio corresponden al 9%, mientras que en las mujeres esto es más del doble, ¿cierto? Supera llega al 21%. Hay algunas diferencias basadas en grupos etaria, pero no son tan dramáticas, ¿cierto? Y también hay diferencias importantes basadas en el nivel socioeconómico de las personas. En las personas de nivel socioeconómico alto, los niveles son bastante bajos, ¿cierto? Como alcanzan al 2%, mientras que las personas de nivel medio, esto sube al 15% y bajo alcanza incluso el 19%. Ahora, la pregunta, que es como el título de este seminario, es ¿en qué medida la pandemia afecta la salud mental de las personas? Entonces, una pregunta crucial para nosotros era tratar de identificar alguna pista que nos indicara que estos indicadores de estrés psicológico estén de alguna forma conectados a la pandemia. A diferencia de otras preguntas de Bicentenario, esto nunca se había preguntado antes, porque nunca había sido parte de la agenda de investigación de Bicentenario la salud mental, pero dada la pandemia esto se convirtió en un tema relevante, y para poder dilucidar si es que hay alguna forma de entender si esto está relacionado con alguno de los aspectos de la pandemia, quisimos relacionar el estrés psicológico con la cuarentena. Y lo que encontramos acá es que ustedes pueden ver que en la medida en que aumentan los días de cuarentena de las personas que fueron encuestadas, aumenta el porcentaje de personas que manifestaron el estrés psicológico serio. Personas que estuvieron entre 21 y 30 días alcanzan el 18%, mientras que personas que estuvieron una semana o menos, solo el 8% tiene estrés psicológico serio, lo cual es un indicador como indirecto, si se quiere, no es un test de causalidad, ¿cierto? Pero es un indicador indirecto de que la condición de confinamiento por cuarentena estaría relacionado con el estrés psicológico serio. También, y aquí pueden ver las últimas dos columnas, ¿cierto? Esto también está relacionado con el impacto que ha tenido la pandemia en la situación económica de las familias. Las personas que han perdido casi todo, más de la mitad o casi todos sus ingresos, se ven afectados en mayor medida, alcanzando el 21%, que aquellas personas que perdieron menos ingresos, que solo están en torno al 12%. Ahora, para poder entender esta brecha de género, ¿cierto? Quisimos mirar un poco más en detalle la información del impacto del género en el estrés psicológico. Entonces intentamos hacer unos cruces, ¿cierto? Unas interacciones entre, primero, el género y la edad de las personas. Como les había contado hace un rato, en la población completa, el 15% presenta este indicador de estrés psicológico serio. Cuando lo desglosamos luego por género, vemos que el 21% de las mujeres y el 9% de los hombres. Si vamos a ver a las mujeres en particular y las distinguimos por sus grupos etarios, podemos ver que la pandemia ha afectado de forma más marcada a las mujeres en el segmento de 35 a 64 años. ¿Okay? Si comparamos eso con mujeres más jóvenes, por ejemplo, de 18 a 34 años, vemos que el nivel es de 16%, vale decir, en los mismos niveles que está la población en general, ¿cierto? Y si vemos a las mujeres que son mayores de 65, está en un punto intermedio, en torno al 21%. Entonces uno puede pensar
qué aspectos de la estructura de nuestra sociedad afecta particularmente a las mujeres entre 35 y 64 años, que hace que ellas sean víctimas más directas de los efectos de la pandemia. Y vamos a ver eso en un segundo. Respecto a los hombres, en cambio, podemos ver que el grupo más afectado son los hombres mayores de 65 años, que alcanzan el 15%. Hay que notar que el grupo de hombres más afectado recién alcanza el nivel cercano al que tiene el grupo de las mujeres que están menos afectadas. Entonces la disparidad de género es bien notoria, incluso cuando comparamos el grupo más afectado de un grupo con el grupo menos afectado del otro. Mientras que hombres entre 18 y 64 años están en torno al 8%. ¿Okay? Ahí uno podría especular, ¿cierto? Que probablemente, bueno, como además de condiciones de vida estructurales que pueden estar siempre, el tema de el impacto que tiene en la salud directa de las personas y el riesgo incluso de la muerte ha sido más prevalente en la población de adulto mayor, ¿cierto? E incluso también sabemos que los niveles de reclusión, de cuarentena, ¿cierto? De encierro, también han sido más extensos en esta población. Entonces, ahí uno podría tratar de entenderlo por ahí, mientras que en el caso de las mujeres hay otros aspectos que tenemos que mirar. Y lo que miramos fue, y si podemos ver la lámina que sigue a continuación, como aspecto crítico es el tema de la presencia de niños menores de 13 años en los hogares. Si vemos el mismo desglose que antes, ¿cierto? La población, después dividido por género, pero ahora comparamos a las personas, mujeres, que viven en un hogar en que hay niños menores de 13 años, vemos que sus niveles de estrés psicológico alcanzan, las personas con estrés psicológico alcanzan el 25% de la muestra, mientras que mujeres que viven en hogares en que no hay niños menores de 13 años, eso es 8 puntos menos, o sea, 17%. Haciendo el cruce con lo que veíamos anteriormente, uno podría hipotizar que un factor de estrés importante en el grupo de mujeres que están por sobre los 35 años es probablemente la presencia de niños, ¿cierto? Esto otro no lo medimos, pero también podríamos especular, ¿cierto? El tema o sea, podríamos pensar en explicaciones adicionales también respecto a las cargas de trabajo doméstico como una alternativa. El impacto de los niños menores de 13 años es también relevante para el caso de los hombres. Si ustedes se fijan, hombres con estrés psicológico severo en hogares con niños duplican el de los hogares sin niños. El punto es que esto no se condice exactamente con los grupos etarios, ¿cierto? Entonces, uno podría pensar que eventualmente el tema del estrés psicológico en los hombres tal vez tenga que ver con una cuestión un poco más indirecta, como por ejemplo la preocupación por la pérdida de los ingresos a propósito de que haya niños en el hogar, y, no sé, y otros elementos en esa línea que habría que como mirar con más detalle y tratar de entender, pero en el fondo podemos ver que el efecto de los menores en la casa es para ambos géneros, aun cuando hay, claro, un estrés mucho más alto dentro de las mujeres. Entonces, como para ir cerrando, ¿cierto? La aplicación de este instrumento nos permitió constatar que un 15% de los consultados presenta niveles serios de estrés durante la pandemia, y aquí quiero indicar algo, ¿cierto? Si es que miramos esto con datos internacionales, bueno, lamentablemente este instrumento no se ha aplicado antes en Chile en población general, solo se ha aplicado en poblaciones muy específicas, por ejemplo en contextos laborales, etcétera, pero en población general, por ejemplo, una aplicación que se hizo en Estados Unidos previo a la pandemia mostró que los niveles de estrés psicológicos en la población norteamericana previo a la pandemia estaban apenas por sobre el 4%, y después de la pandemia superaron el 21%. Entonces, el impacto en la población norteamericana fue detectado por este instrumento y alcanzó eso. Hay que decir también que para cruzar el puntaje de corte hay que tener niveles bastante elevados en estos indicadores que les mostré antes. Entonces, es una prueba que en general tiende a ser conservadora respecto a la forma en que se mide estrés. Hay otras pruebas que miden, por ejemplo, sintomatología depresiva, que alcanzan niveles mucho más altos, pero porque tienen mediciones que son más sensibles a esa sintomatología. Esta es una medición más bien conservadora, como que busca detectar, hacer este screening en la población que permita identificar cuestiones que puedan eventualmente tener potencial de ser cuadros clínicamente diagnosticables. Bueno, y como les decía antes,
hay brechas que se identifican claramente, la brecha de género, en la cual profundizamos un poco, pero también la brecha socioeconómica en la severidad del impacto en la salud mental. Los niveles de estrés están relacionados, como hablábamos recién, con la pérdida de ingresos, probablemente, ¿cierto? Pero particularmente, y esto lo vimos bien directamente, con el tema del cuidado de niños menores en las casas, ¿cierto? Y esto es particularmente notorio en el caso de las mujeres, aunque también se ve en el caso de los hombres. Así que eso es lo que les podemos contar, esta radiografía general, ¿cierto?, del impacto que tiene la pandemia, el confinamiento y sus consecuencias en la salud mental de los chilenos y chilenas. Esto es un clásico del hay que desmutearse. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Roberto, por sus presentaciones. Y ahora le vamos a dar, tenemos varias preguntas de ustedes en el chat, las vamos a considerar. Primero le vamos a dar la palabra a nuestras invitadas. Vamos a partir por Alejandra Sepúlveda, como les decía, es directora ejecutiva de Comunidad Mujer, experta en temas de género, políticas públicas y participación económica y política de las mujeres. Ella es periodista de la Universidad Diego Portales, cursó un magíster en Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset en Madrid y también tiene un diplomado en marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Alejandra, por estar aquí y nos gustaría tener tus comentarios respecto de los datos presentados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que decir que yo soy una seguidora de la encuesta de Bicentenario. Estuve muchas veces en el Centro de Extensión de la Católica, ahí escuchando los resultados, así que felicito el esfuerzo. El esfuerzo no es menor, tratar de hacer encuestas en estos tiempos, que por supuesto es difícil, y mantener secuencias, y en el sentido del esfuerzo del panel también me parece súper relevante. La verdad es que yo considero que los datos que ustedes muestran son bastante consistentes en términos de género con la evaluación que nosotros tenemos en Comunidad Mujer y con además los datos y la evidencia que se muestra a nivel nacional. Las mujeres han sido las más afectadas y las más golpeadas por esta cuarentena que partió para nosotros. El primer caso en Chile, no sé si ustedes se acuerdan, fue el 3 de marzo. Han pasado 7 meses y parece que esto fuera un siglo. Ha sido muy, muy difícil, muy intenso y prolongado, y aun cuando a nivel epidemiológico no existe una diferencia tan marcada en términos de contagio, incluso las mujeres exhiben un menor nivel de contagio. La verdad es que no podemos hablar de cuántas más o menos mueren, porque no es una estadística que se publique en los informes epidemiológicos del MinSal. Sí, lo que podemos decir, como les comentaba antes, que son las más afectadas. De hecho, por ejemplo, hablando de un tema tan relevante como el empleo y la pérdida de ingresos, los últimos datos del INE nos muestran que del 1.837.000 trabajadores y trabajadoras que han perdido sus empleos, casi 900.000 son mujeres. Y el dato más preocupante de eso es que el 88% de ese universo salió de la fuerza laboral. O sea, no está buscando trabajo activamente. Y no lo está por estas razones de cuidado, estas razones familiares permanentes que se muestran en esta encuesta, porque la cuarentena, el hecho de que nos fuéramos todos confinados a la casa y que cerraran los colegios, las salas cunas, los jardines infantiles, ha significado para las mujeres realmente la imposibilidad de buscar trabajo activamente, ¿no? Se han derribado las fronteras entre lo público y lo privado. Eso uno lo puede mirar con el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Para nosotros en Comunidad Mujer, lo positivo es que ha visibilizado una dimensión de la vida de las personas que está totalmente puertas adentro, invisibilizada, y ha puesto en el tapete como nunca antes en titulares de medios, en distintas investigaciones, toda esta dimensión del trabajo doméstico de cuidado no remunerado. Hay una encuesta que nos ayuda mucho a conocer esta dimensión, que es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo,
que midió cómo se distribuía el tiempo a nivel nacional, se publicó el año 2017, y con esa encuesta nosotros podemos saber que las mujeres realizan más del triple de trabajo doméstico de cuidado no remunerado que los hombres. Eso significa para ellas una carga global de trabajo, si nosotros consideramos el trabajo que hacen fuera de la casa y dentro de la casa, de más de 50 horas semanales, que bajo todos los parámetros internacionales respecto a lo que es una jornada recomendable, saludable, está totalmente fuera de los rangos, es excesiva. La OIT tiene el criterio de las 48 horas semanales como una jornada excesiva. Imagínense, las mujeres de lunes a viernes ya habrían sumado 52 horas. Y probablemente muchas de ellas hoy día no están trabajando, lo sabemos, fuera de la casa, porque de hecho los sectores de la economía que se han visto más golpeados son los que las emplean más a ellas, trabajo doméstico, de trabajadora de casa particular, comercio, turismo, restauración. Pero eso no quiere decir que las mujeres no trabajen. De hecho, el trabajo de cuidado no remunerado y el trabajo doméstico es un trabajo. Se podría decir que es una de las caras de una misma moneda, ¿no? Y Comunidad Mujer también este año lanzó un estudio donde nosotros quisimos valorizar cuánto aporta al PIB ese trabajo de cuidado no remunerado, que realizan mayoritariamente las mujeres, y descubrimos que era el 22% del PIB ampliado. O sea, es una actividad productiva que es mayor que la minería, que la construcción, que los servicios financieros. Obviamente es un estudio fuera de la caja, pero que sirve para poner precisamente esta dimensión en alerta y por lo tanto diseñar políticas públicas y diseñar medidas que contribuyan a reconocerlo, a reducirlo y a redistribuirlo, ¿ya? Las 3 R. Entonces, cuando nosotros miramos, y en este caso analizando la encuesta Bicentenario, y vemos este enorme miedo que exhiben las mujeres a perder, por supuesto, a que se enferme un familiar, a la pérdida de ingresos, a la propia enfermedad, al no tener dinero para poder pagar una cuenta médica, es totalmente consistente con esta realidad. Cuando tú pierdes ingresos, pierdes el empleo, pierdes ingresos. Y si nosotros consideramos que el porcentaje de jefatura de hogar femenina en Chile ha ido aumentando exponencialmente hasta llegar a un 41%, esos son hogares que sin ingresos tienen una probabilidad muy grande de caer en la línea de la pobreza. Y hay un dato interesante que ha estado en el tapete estos días. La economista Andrea Repetto ha comentado, por ejemplo, que los esfuerzos económicos que hoy día han hecho las familias en Chile han estado primordialmente sostenidos a través de sus ahorros, del 10% de las AFP, y eso podría sumar 15.000 millones de dólares, mientras el esfuerzo del Estado ha sido de 4.000 millones de dólares. O sea, las personas de todas maneras frente a al sistema que tenemos en Chile, que obviamente ha sido cuestionado desde mucho antes de la pandemia, no se sienten necesariamente protegidas por un Estado que pueda darles mayor acceso a la salud y a estos servicios básicos. Entonces, eso también imagino que genera una mayor sensación de vulnerabilidad y por lo tanto de estrés y de preocupación. Y si le sumamos lo que ustedes conversan respecto a los hijos, tenemos una dimensión que es súper relevante, porque finalmente las mujeres hoy día están en el multitask, en el multitrabajo, muchas teletrabajando, pero también a cargo de las tareas, a cargo de una educación que hoy día es una educación digital, que también implica muchas horas, porque el Zoom de los niños chicos con el colegio es supervisado por sus madres mayoritariamente, probablemente también por los padres. Roberto decía, aquí hemos ido evolucionando. Yo quiero creer que ojalá sea así, pero la verdad es que no estoy tan segura. De hecho, sí sabemos que las parejas que pueden compartir las tareas más corresponsablemente, en general son aquellas en las que todavía no hay hijos de por medio. Y efectivamente cuando los hijos son pequeños y además cuando se tienen hijos de distintas edades,
la distribución de los roles y la corresponsabilidad, la verdad es que se hace bastante difícil. Entonces, a mí me parece que todos los datos que ustedes mencionan, aunque son más optimistas respecto a la declaración que hacen las mujeres de cuánto se sienten más sobrecargadas o con una sobrecarga injusta, en esta encuesta es un poco más optimista, pero a mí me parece que es bien consistente con la realidad que nosotros conocemos y la verdad es que genera varias como reflexiones. Probablemente en estos datos, sobre todo en los datos de estrés psicológico, también puede haber situaciones de violencia de género, que eso es otro de los temas que se ha visto bastante agravado con esta pandemia y de hecho también es de las estadísticas que hoy día recoge la plataforma de apoyo psicológico que se llama Saludablemente, que la organizó el gobierno para poder atender estos casos y ha habido un esfuerzo de poder detectar y hacerle seguimiento a los temas de violencia de género, pero la verdad es que todavía esto sigue siendo insuficiente y también la salud mental no es mi tema, yo no soy experta en eso, pero ha sido una de las grandes como olvidadas en general de la política pública en nuestro país. Entonces, después podemos seguir comentando más cosas para no extenderme más, pero yo creo que uno de los desafíos que nos muestra esta encuesta y nos muestra lo que está pasando con la pandemia es precisamente el entender que la organización económica y social de los cuidados y del trabajo doméstico tiene que cambiar, tiene que transformarse en Chile, no puede seguir estando sobre los hombros de las mujeres, porque eso significa para ellas una pérdida de oportunidades, una pérdida de autonomía económica, de posibilidades de emplearse, que es brutal y que está a la base también de la feminización de la pobreza y de toda esta vulnerabilidad que estamos viendo. O sea, que el 88% de las mujeres haya tenido que salir de la fuerza laboral por estas razones, la verdad es que nos habla de una asimetría y de una desigualdad enorme que obviamente en esta etapa de reactivación hay que tratar de subsanar y esforzarse desde todos los ámbitos, desde la política pública, pero también desde el mundo empresarial y del mundo privado para poder ayudar a allanar el camino a la reactivación y a las oportunidades. Eso por el momento. Muchas gracias, Alejandra. Y justamente en la línea de la salud mental, ya y de los datos que hemos presentado de la encuesta, es que tenemos invitada a Marianne Krause. Muchas gracias por estar aquí. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, doctora en psicología, es especialista en la investigación de procesos psicoterapéuticos, depresión e intervención psicosocial y comunitaria, y es directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Queremos saber, a propósito de lo mismo, de todos estos efectos, no solo para que han recaído mucho en las mujeres según estos datos, ¿cuál es tu mirada de lo que revela la encuesta? Ay, estás con el micrófono. Ahora sí, estoy muteada. Muchas gracias, Yuba. Tengo que hacer una pequeña precisión para no adornarme con laureles que no me corresponden, porque en este momento no soy directora del Instituto Milenio. Fui, o sea, fundadora y fui durante muchos años directora, pero dejé ese cargo cuando asumí el cargo en CONICYT, y en este momento es Juan Pablo Jiménez. Pero sigo trabajando como investigadora en el Instituto Milenio. Bueno, para empezar quisiera agradecerles a los que están a cargo de la encuesta Bicentenario el hecho de haber incluido la salud mental. O sea, nosotros tenemos algunas mediciones en el país de salud mental, pero necesitamos muchas más y necesitamos sobre todo hacer un seguimiento. Por lo tanto, paso el aviso de que yo espero que no, después de la pandemia, no saquen la salud mental de la encuesta, sino que sigamos en el fondo viendo en el tiempo cómo evoluciona, porque la salud mental es un problema en Chile. O sea, por ejemplo, si tomamos la depresión como un ejemplo, que es lo que estudiamos en el Instituto Milenio, en Chile tenemos cifras que están por sobre el promedio mundial,
Y además tenemos otra realidad que también se ve transversalmente en la encuesta Bicentenario, y es la distribución, llamémosle inequitativa, aunque no es un buen término en este caso porque estamos hablando de un problema, pero totalmente inequitativa de los problemas de salud mental si miramos los niveles de ingreso, y que es algo que se replica en absolutamente todos los estudios y en este estudio también. Habiendo dicho eso, me gustaría subrayar algunas cosas que me parecen importantes de los resultados de la encuesta Bicentenario. En primer lugar, es importante tener claro que un porcentaje muy alto de los participantes, o sea, el 83% de hecho, como muestra la encuesta, señala haber estado en periodos prolongados de cuarentena. Y eso significa entonces que todos los resultados que tengamos sobre salud mental están influidos, por una parte, por la pandemia misma y los temores, etcétera, ya voy a profundizar en eso, que implica, pero también por la cuarentena. Pero también es importante tener en cuenta que uno de cada 5 de los consultados declara que tuvo que dejar la cuarentena 3 o más días a la semana. Por lo tanto, también los resultados están permeados por la influencia subjetiva que tiene el hecho de no cumplir con la disposición, porque evidentemente, con o sin permiso, quien sale de su casa en periodo de cuarentena se está exponiendo a más riesgos. Durante mi comentario voy a focalizarme en 3 temas. Primero, la salud mental en términos generales, que fue lo que expuso Héctor, y por lo tanto vamos a pasarlo más o menos rápido. Después, los resultados de otros ámbitos que aborda la encuesta, pero que considero que son muy importantes para poder entender las condiciones que afectan la salud mental. Y por último, centrarme en ciertas condiciones que son, comillas, mitigadoras del efecto de la pandemia sobre la salud mental. En cuanto a lo primero, pandemia, cuarentena y salud mental, la encuesta Bicentenario, como ya nos expuso Héctor, nos muestra que un 15% de la población presenta problemas de salud mental y que es más frecuente en mujeres y en niveles de ingresos medios y bajos. Y bueno, desde la percepción de los encuestados mismos, más de la mitad, un poquito más de la mitad señala que ha tenido una mayor frecuencia de síntomas o de malestares en comparación con periodos anteriores. También me gustó esta comparación con el terremoto que quedó tan marcado, ¿no es cierto?, en nuestra memoria colectiva, de que el impacto que tiene esta situación de pandemia sobre la salud mental y el bienestar emocional es mayor. Y también el impacto que tiene sobre la situación laboral. Si comparamos los resultados de la encuesta Bicentenario con resultados de otros estudios, por ejemplo, tenemos varios estudios en Chile que fueron cursados o están siendo cursados, por ejemplo, uno bastante inicial de Paula Dañino, con casi 4.000 participantes, en que miró cuáles son los síntomas y temores más frecuentes, y coinciden bastante con los resultados de la encuesta Bicentenario. Los mayores temores son, los síntomas y temores son, el miedo, la preocupación, la ansiedad y el insomnio. Y si miramos los resultados más recientes del Termómetro de la Salud Mental en Chile, que es un estudio conjunto de la Asociación Chilena de Seguridad con el Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, ellos con otro instrumento muestran que un 13,8% de las personas actualmente, en el periodo en que hicieron el estudio, que fue entre muy recientemente, acá, entre el 23 y el 27 de julio del 2020, y muestran entonces que un 13,8% presenta problemas de salud mental declarados, y también fue hecho con encuesta telefónica, y un porcentaje bastante más alto, un 20,8%, está en otra categoría un poquito menos grave de sospecha de problemas. Y también en esa encuesta las mujeres tienen un porcentaje mucho más alto de problemas de la salud mental que los hombres. En cuanto a los estudios internacionales, lo que nos muestran, y que es importante, cuáles son los trastornos que derivan de estos problemas más puntuales o síntomas más puntuales que derivan de la pandemia.
Y lo que han mostrado es que aparece la depresión, el trastorno de ansiedad y el estrés postraumático. Si miramos, y acá hay otro estudio de un colega de Alex Ben realizado acá en Chile, ¿quiénes son los más afectados por estos trastornos ya más, llamémosle, declarados, como la depresión? Podemos ver, y acá quizá hay una sutil diferencia con la encuesta de Bicentenario, que los tramos etarios más jóvenes son los más afectados, en tanto los adultos mayores los menos afectados. Y este dato no es anecdótico porque también se replica en estudios internacionales. Y es un poquito contraintuitivo, pero probablemente tiene que ver con la etapa de la vida, digamos, del adolescente y del adulto joven. Y hay un estudio también muy reciente, representativo de Estados Unidos a nivel nacional, que evalúa síntomas depresivos en una encuesta distribuida entre marzo y abril del 2020, y lo que muestra es el aumento en tiempos de pandemia. O sea, compararon con un grupo, comillas, control, digamos, como ex post facto, digamos, pero pareado, digamos, con el grupo que investigaron ahora, y muestran que los índices de depresión suben de un 8,5% en años anteriores a un 27,8% en este contexto de pandemia. En síntesis, hay abundante evidencia empírica nacional e internacional sobre los efectos que la pandemia y la cuarentena han tenido en la salud mental. Pero tenemos que entender estos efectos, tenemos que entender cuáles son las variables intermedias, porque así también podemos intervenir. Estudios internacionales tempranos, en la fase inicial de la pandemia, ya señalaban que el impacto que tiene la pandemia por COVID sobre la salud mental se asocia a factores como el estrés producido por el virus directamente en el estado de salud de las personas, las consecuencias de aislamiento y la cuarentena, el temor al contagio y la muerte, el distanciamiento obligado de seres queridos, la muerte sí misma, y el estrés por efectos económicos, así como también la incertidumbre acerca del futuro. Entonces son una serie de variables entonces que intermedias entre lo que es la pandemia y los efectos en la salud mental. Y de la encuesta Bicentenario en particular, podemos destacar 5 condiciones involucradas y vincularlas también con otros estudios. Y estas 5 condiciones son el aislamiento con su pérdida de vínculos cotidianos, los temores asociados además a la sensación de incontrolabilidad, la amenaza económica, la desconfianza y percepción de inequidad, y también la inequidad de género que ya en que profundizó Alejandra en forma previa a mi comentario. En cuanto al primero, la cuarentena, aislamiento y soledad. El 28% de los encuestados, dice nuestra encuesta, presenta sentimientos de soledad, y las mujeres tienen mayores sentimientos de soledad que los hombres, y en particular las mujeres de menores recursos. Y también hay mayores sentimientos de soledad en grupos socioeconómicos medios y bajos. Y este es un resultado que en Chile estamos viendo lamentablemente hace más de 10 años. Lo muestran también las encuestas, por ejemplo, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Bueno, un dato, pero que sin embargo, si tomamos en cuenta los resultados de otros estudios, como por ejemplo el de Ben, un dato importante es que hay un grupo de adultos mayores que vive la cuarentena solo o en compañía de otro adulto mayor, un 43%, pero esto no necesariamente se traduce en problemas de salud mental. Un dato que me pareció impactante es cómo la encuesta Bicentenario logra establecer una relación de los problemas de salud mental, su gravedad, con la duración de las cuarentenas y con la pérdida de ingresos en el hogar. Y estas son 2 variables entonces cruciales. En otros estudios tenemos abundante evidencia empírica sobre la importancia psicológica de los vínculos interpersonales y el impacto negativo que tiene su deterioro sobre la salud mental. Y la pandemia, y lo sabemos todos, ¿no es cierto?, ha implicado cambios profundos en los vínculos interpersonales.
O sea, tenemos menos señales para reconocer las emociones de otros, menos claves, tenemos menos diversidad de contacto interpersonal, presencial. Ha habido, también lo señalaba Alejandra, un aumento en conflictos interpersonales, a veces violencia a causa del confinamiento, sentimientos de culpa por el distanciamiento de las personas cercanas y innumerables cambios en las prácticas y rituales colectivos que nos van a seguir acompañando en el trabajo, la vida social, la vida familiar, actividad de tiempo libre, etcétera, etcétera. El segundo grupo de condiciones intermedias son los temores y la sensación de incontrolabilidad. Nosotros sabemos desde la psicología que para los problemas de salud mental la peor combinación es que estemos viviendo una situación estresante externa, como por ejemplo el temor a una amenaza externa como tenemos actualmente, con una elevada sensación de incontrolabilidad, o sea que no depende de nosotros o depende en muy baja medida. Y bueno, ya vimos en la encuesta Bicentenario, por así decirlo, el ranking de los temores, donde en primer lugar, ¿no es cierto?, estaba el temor a la muerte de un familiar cercano, pero también es importante el temor a contagiarse o a ser despedido del trabajo. En otros estudios, por ejemplo, en el que ya mencioné de Ben, prima el temor al contagio propio de un familiar y también el no poder cubrir las necesidades básicas. Y esto merece una detención porque la amenaza económica ha sido muy importante y los resultados de la encuesta muestran que la mayor pérdida de ingresos, ya lo presentó Roberto, ¿no es cierto?, va de la mano con los índices de estrés psicológico. Y así, claro, es impactante que en cuanto a pérdida de ingresos el último mes, un 33% de los encuestados señala haberlo perdido todo o más de la mitad del ingreso. Y también es muy impactante que esto se concentre en sectores de ingresos bajos y en población migrante. En otros estudios, por ejemplo, el ya mencionado del Centro de Estudios Longitudinales, se muestra, perdón, no lo había mencionado aún, un estudio de empleo del Centro de Estudios Longitudinales muestra el impactante desplome que ha tenido el empleo en Chile durante 2020. Y el otro estudio de este centro, el termómetro de la salud mental, muestra que la presencia de síntomas es muy superior en aquellos hogares que reportan una caída de sus ingresos respecto del año pasado. Y también se aprecia que la prevalencia de problemas de salud mental es más de 3 veces superior en el caso de quienes tienen problemas de deudas y que también los problemas de salud mental se concentran en el grupo de los que no trabajan, en particular los que están desocupados en contra de su voluntad. Y el otro punto importante es la desconfianza y percepción de inequidad, que son condiciones que lamentablemente teníamos en Chile previas a la pandemia, pero que también están muy presentes en esta encuesta. La encuesta Bicentenario muestra una percepción transversal de, comillas, excesos, o falta la ética también podríamos decir, producto de la pandemia, tales como alza de precios, incumplimiento de cuarentena. Las personas dicen que otros no cumplen, a pesar de que la encuesta parece mostrar que sí se cumple, o el ocultamiento de información por parte de las autoridades. Es una percepción de los encuestados, pero es alta, es un 77% que siente que se le está ocultando información. Si esto lo asociamos con lo que dije antes de la incontrolabilidad, vemos cómo hay una interacción, porque si yo no creo que la información que me entregan sea verdadera, por supuesto que aumenta mi sensación de inseguridad. Y también podemos ver que en relación al año anterior, que hay un aumento en la percepción de conflictividad, especialmente entre gobierno y oposición, entre ricos y pobres. Eso también forma parte de este mundo de variables relacionadas con la desconfianza. Y también estamos hace tiempo viviendo esta tragedia, diría yo, en Chile, la baja o el deterioro impactante de la confianza en las instituciones. Entonces se confía muy poco
en la iglesia, un poco más en las Fuerzas Armadas, un poco en el gobierno, un poquito más en los municipios. Los parlamentarios, parece mentira la cifra que aparece en la encuesta, porque aparece un 1% de gente que confía bastante. Entonces, Mariane, ese es un escenario que genera mucha inseguridad. Mariane, que en honor Sí, al tiempo sí, quería aprovechar lo que estabas diciendo para hacerte una sí, pregunta dime. que para ti y también para Alejandra, que va enlazada también con una pregunta Ujú, de las personas que están participando en nuestro seminario, que tiene que ver con, sabemos que hay una situación de estrés y los datos lo han confirmado, dado lo que lo ha tocado vivir, sumado a distintos factores, pero ¿cómo se puede pensar en el efecto en el mediano a largo plazo, ya, de esta situación de falta de libertades, profundo temor, por ejemplo, a morir, etcétera, pérdida del trabajo? em, ¿Cómo se puede pensar en las secuelas o podría dejarnos plazo lo que nos ha tocado vivir en estos meses ya de este año, para enlazarlo también con lo que nos ha contado Alejandra y lo que ella diga, a lo que ella ha revisado desde el punto de vista de la mujer, cómo también se ve eso en el mediano y largo plazo en términos de empleabilidad e incluso participación de las mujeres, tanto en el mercado laboral como quizás mantenerse alejadas de él. Quisiera como hacer ese link. Partir contigo, Mariane, porque estaba justamente juntando sí, todas estas variables en tu sí. presentación. Y me falta, y también lo voy a enlazar todavía en la parte más, comillas, positiva, que tiene mucho que ver con lo que tú dices, con lo que yo quiero terminar mi comentario. Pero respecto a lo que tú dices, mira, se pronosticó por parte de la Organización Mundial de la Salud que iba a haber un crecimiento muy importante de los problemas de salud mental también post pandemia. Lo que se ha visto en algunos países que están más avanzados en desconfinamiento, que esto parece ser no tan dramático como em, lo que se pronosticaba. Pero el problema es que acá en Chile, y es justo el tema que yo estaba tocando, nosotros tenemos un problema de arrastre previo y que tiene que ver con las inequidades sociales o socioeconómicas y que tiene que ver con esta crisis de confianza en las autoridades. Entonces, es imposible separar ambas cosas y lo que ha pasado con la pandemia, que lo ha puesto nuevamente en evidencia, o mucho más en evidencia. Entonces tenemos problemas estructurales de la sociedad chilena que no son solo políticos, digamos, son problemas que también inciden en la salud mental fuertemente, que como ya sabemos se distribuye también en forma muy desigual. Entonces eso es lo que yo creo que básicamente vamos a arrastrar, pero sobre eso tenemos que actuar. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y quizá habiendo dicho eso, me voy a ir a la última parte porque tenía un tema de equidad de género, pero me lo voy a saltar porque Alejandra ya lo desarrolló pues, profundamente y con mucho más antecedentes de los que yo tengo. Y me gustaría hablar desde el lado positivo, porque esas son las cosas que tenemos que fortalecer en Chile para que esto no genere un impacto o sea, mayor en la salud mental, que son los mitigadores del efecto de la pandemia sobre la salud mental que ya estamos viendo. Y tenemos por una parte un conjunto de elementos que son ayuda, apoyo social, confianza en otros, a pesar de la desconfianza en instituciones, confianza en otros, altruismo, que son elementos que muestra la encuesta Bicentenario. Y muestra, por ejemplo, que hay una importante percepción de solidaridad. El 65% piensa que las personas han tratado de ayudar. El 66% cree que es muy o bastante probable el tipo de ayuda si se contagia. Eso es importante. Y en términos de acciones altruistas propias, un 48% declara haber ayudado a otros. Y también es importante en este contexto la ayuda del Estado y la percepción que tienen las personas de la ayuda del Estado. Un 47% cree que el Estado ha ayudado a quienes más lo necesitan y un 46% declara haber recibido ayuda del gobierno y que incluso es más alto, más de la mitad en los grupos bajos ingresos. Esto es importante. Lo otro que nosotros, claro, en Chile tenemos superpuesta la pandemia con los problemas previos, llamemos de protesta. Y hubo una pregunta interesante en la encuesta, un poquito delicada, pero me parece que es un indicador de empoderamiento, que era la pregunta sobre si
si la gente justifica que se salga a la calle a protestar por falta de ayuda, habiendo incluso cuarentena obligatoria, y más del 50% cree que o se justifica en gran medida o en alguna medida. Esto lo podemos encontrar un poco terrorífico, pero finalmente también es una señal de empoderamiento de la población, que es positiva. También es importante, y con esto ya casi termino, el conocimiento. O sea, la mayoría confía en la ciencia para combatir el virus. Y ya veníamos, como muestran los resultados de la encuesta nacional de percepción de la ciencia, veníamos como en subida respecto a la confianza que tienen las personas en los conocimientos científicos. Eso también nos va a ayudar. Y con eso termino, para no alargar esto en extremo. Gracias, Mariane. Alejandra. Bueno, respecto a tu pregunta sobre secuelas y consecuencias, la verdad es que lo estamos viendo en términos laborales. Hemos retrocedido una década completa en participación laboral de las mujeres. Al inicio del 2019 teníamos un 52, y algo por ciento de participación y hoy día estamos en un 41%. Y eso es bastante dramático por todo lo que ha significado respecto a un esfuerzo que veníamos haciendo consistentemente en el último cuarto siglo, en los últimos 25 años para que las mujeres pudieran insertarse y que tenía un correlato desde la educación con el acceso a la educación y a la educación también superior. Pero de nuevo analizando siempre estas dos caras de la misma moneda, también esta pérdida de una década de participación también tiene un impacto fuerte en las familias chilenas. Y respecto a los temas de cuidado, todo lo que ha pasado este año, la suspensión de clases, el hecho de que los niños y las niñas no estén yendo a los establecimientos educacionales, para qué decir la educación preescolar, tiene el riesgo de de comprometer el avance de una generación completa. Por eso, en Comunidad Mujer hemos hecho un esfuerzo enorme por tratar de incidir en las políticas públicas y en las estrategias que hoy día se están llevando adelante para poder generar soluciones y respuestas a la crisis. Y hemos dicho que es importante la reactivación con mujeres y una reactivación que tome en cuenta este tema del cuidado. Imagínate que hoy día hay muchas salas cunas y jardines infantiles privados que están con un riesgo enorme de quebrar y que no han tenido posibilidad de acceso a las ayudas, a los FOGAPE. Entonces, ¿qué va a pasar cuando podamos retornar en una normalidad? ¿Van a seguir esos establecimientos existiendo? Entonces, más allá de lo que es la provisión pública, hay un tema importante y es que tenemos que considerar que el cuidado es un sector productivo, está dentro de la cadena de valor, porque no podemos trabajar si no tenemos ese asunto solucionado. Entonces, me parece que ese es un tema importante para levantar en términos de alerta y también de poder, en el fondo, reflexionar hacia adelante cómo podemos generar mayor respuesta desde la protección social. Hay un tema importante que es el que más ha estado tensionado en este tiempo, que es el sector de la salud, y hay por supuesto, la salud primaria es evidentemente la puerta de entrada a una mejor respuesta frente a la pandemia y frente a los problemas de salud mental que hemos estado conversando. Incluso para las mujeres ha habido algo que es bien problemático, y es que ni siquiera han podido tener acceso necesariamente a la salud sexual y reproductiva, que eso también incide fuertemente en sus vidas, el poder continuar sus tratamientos de anticoncepción, la anticoncepción de emergencia, incluso los chequeos médicos normales y rutinarios. Entonces hay ahí una obligación importante de la política pública de poder fortalecer ese ámbito también frente a la salud de las mujeres. Entonces tenemos como fuertemente tensionado la educación, la salud, el cuidado, como nosotros queremos posicionarlo como un cuarto pilar de la protección social y como un reactivador
de todas maneras, y yo nos damos el tiempo para discutir realmente cómo queremos volver al redil del desarrollo sostenible, vamos a poder hacer mejor las cosas, y eso significa poner a las personas por delante, buscar respuestas a las necesidades. Ayer escuchando al presidente Piñera, él hablaba de un presupuesto de la nación que iba a tener en consideración las necesidades primordiales de las personas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer de todas maneras. Y también me gustaría reflexionar acerca de la oportunidad que el proceso constituyente abre de cómo podríamos, en el fondo, a través de ese diálogo y de esa conversación, también empezar a pensar en los pilares de nuestra sociedad para que esta sociedad sea más sostenible. Yo creo que hoy día estamos en un riesgo enorme de retroceder mucho en desarrollo y en crecimiento, pero ese desarrollo y crecimiento no lo podemos hacer si no lo hacemos con las personas y recuperamos el bienestar de esas personas. Y para qué decirle, las mujeres son el 51% de la población, así que necesitamos estar muy, muy presentes en las soluciones. Gracias, Alejandra. Quiero también considerar, estamos con el tiempo muy justo, porque el tema además es muy interesante, pero justamente a propósito de lo que hablaba Alejandra y también haciendo la relación con la salud mental, las mujeres, la crianza, ya el teletrabajo, sobre algo que se ha discutido bastante en las últimas semanas, que tiene que ver con si es recomendable o no abrir los colegios, ¿ya? Y para estos ámbitos de los que estamos hablando. Y me gustaría que Héctor y Roberto también dieran aquí su opinión respecto de ese tema, porque de alguna manera estamos juntando los distintos elementos y las distintas reflexiones, ¿no? A partir de eso mismo. Bueno, le agradezco mucho a Mariana y a Alejandra el aporte que han hecho, además que se la leyeron con mucho detalle la encuesta, o sea, se agradece eso, impresionante. Bueno, hay muchos temas que no alcanzamos a ver, pero ya habrá otra ocasión. Pero yo creo que aquí el gran mensaje tiene que ver con lo que tú preguntas, Liua, es que hay un costo de salud mental importante que está teniendo lugar y que está afectando a unos grupos más que a otros, lo dijo muy bien Mariana, lo dijo Alejandra, y eso hay que considerarlo en las políticas públicas que se están tomando, porque cuando uno lee lo que sale en los diarios, lo que están discutiendo, pareciera que fuera un problema de la epidemia, de los virus, ¿no es cierto?, de los contagios, y por otra parte un problema económico, pero nadie toma en cuenta este tercer factor, este tercer costo, y lo que este elemento agrega es que sí, de que probablemente hay que hacer esfuerzo, yo no digo que hay que actuar en forma así sin consideración, pero hacer esfuerzos porque reabrir los colegios, reabrir los jardines infantiles, las universidades, que la gente más joven pueda volver a unas relaciones sociales más normales, es urgente. Está teniendo costos que son muy altos. Entonces hay que poner en la ecuación esto que yo tengo la impresión de que no está teniendo el peso y la importancia que tiene. Los datos que nosotros presentamos son dramáticos. El test del 15%, que de repente suena como poco 15%, bueno, es porque estamos mostrando la parte más conservadora del test. Hay otros indicadores de trastornos más leves, así más moderados. Estas son las personas que tienen problemas serios que probablemente debían ser diagnosticados, ser medicados o tener algún tipo de tratamiento. Entonces, que las mujeres que estén a cargo de niños, un 25% de ellas, porque eso es lo que dice la muestra, 25%, una de cada 4 mujeres a cargo de niños aparece con diagnóstico positivo, digamos, con trastornos serios, es muy grave. Entonces, yo digo, ojalá que esto sirva para que esta parte se tome en cuenta y ojalá se acelere esta normalización, sobre todo en las instituciones de estudio donde van los niños, donde de alguna manera también le permite a las familias, a las madres especialmente, volver a formas de vida más tradicionales, al trabajo, y evitar este costo tan tremendo. Ese sería mi mensaje. Sí, solo para agregar 2 cosas muy brevemente. La pregunta es súper compleja, digamos, y a mí no me gustaría como prescribir cuál es el camino correcto, porque hay un debate internacional extremadamente complejo con variables que escapan mi dominio, pero sí
yo creo que hay algo muy importante que mencionar. Los procesos de reapertura, por ejemplo, de las escuelas, pero también de las ciudades, de los distintas áreas de la economía, etcétera, son extremadamente caros. Y esto, cuando se discute, entra inmediatamente a ser parte de la ecuación. En el fondo, cuando se discute el presupuesto nacional, por ejemplo, uno dice, ¿cuánto vamos a destinar a eso? Hacer viable la reapertura de los colegios o de los jardines, etcétera, implica una inversión de plata gigantesca. Y el punto acá es justamente pensar, como nuestras comentaristas lo dijeron, esa plata que se debe gastar para reabrir, minimizando las condiciones de riesgo, tiene que ser considerado como una inversión. Porque en el fondo, como la sustentabilidad de como nuestra sociedad en muchas de sus dimensiones, como tanto económico, como de salud, etcétera, depende de que seamos capaces de construir viables de ir recuperando nuestra vida, las dimensiones que se han ido viendo mermadas, ¿cierto? Entonces, el análisis como económico, si se quiere, de esta cuestión, debe considerar esto como algo que está, no es como que estemos, o sea, es distinto, por ejemplo, a una medida de emergencia, como fue, no sé, una canasta familiar de apoyo que busca pagar la crisis hoy día, pero que no tiene un impacto a largo plazo. Estas otras medidas sí tienen un impacto a largo plazo que son potencialmente cuantificables, y eso es algo que ya está siendo parte del debate y hay que mirarlo como tal. ¿Cuánto vamos a ahorrar en salud mental de nuestra población si es que logramos como condiciones de seguridad mínimas para poder ir reabriendo? ¿Cuánto vamos a lograr respecto de la recuperación de la fuerza de trabajo si es que hacemos eso? Y por contrapartida, y con esto quiero cerrar, uno de los mensajes centrales de nuestra encuesta, que como bien dicen nuestros comentaristas, ¿cierto? No es nuevo, que tiene que ver con las diferencias radicales que existen dependiendo de los grupos a los que uno pertenece sobre las consecuencias negativas que tienen estos shocks negativos, como fue el terremoto en su momento y ahora, ¿cierto?, es la pandemia, reflejan otra cosa, y es que los avances que se logran con mucho esfuerzo, con muchos años, como un esfuerzo societal completo en pos de, por ejemplo, la igualdad en el acceso al trabajo o la igualdad en la repartición de las labores domésticas, etcétera, son avances que tienen importantes niveles de precariedad y que choques externos de esta magnitud inmediatamente reponen desigualdades que estaban a la base. Entonces, en el fondo, incluso indicadores que muestran avances deben ser mirados también en términos de evaluación del riesgo, como la igualdad no garantiza que el choque impacte igualitariamente a la gente, porque las condiciones que están a las bases de esa desigualdad son mucho más profundas, tienen aspectos institucionales, aspectos culturales, etcétera, que se arrastran de muchos años. Entonces, estos shocks simplemente como que agudizan eso y muestran la precariedad también de muchos de los logros que como sociedad habíamos conseguido en los últimos años. ¿Puedo? Alejandra. Interesante, Héctor, lo que tú comentas, porque de verdad que el de no hacer nada es muy grande. De hecho, hay un estudio que sacó recién McKinsey que lo mide en términos de aporte al PIB, pensando en como la inversión económica y social. El tema del retorno a clases, la verdad es que se ha politizado mucho en nuestro país y se está planteando como la economía y es una falsa dicotomía realmente. Sin desconocer que las experiencias son disímiles y que, por ejemplo, un país como España, que es similar a nosotros en términos de afectación con el tema de la pandemia, está demostrando que los niños llegaron al colegio, pero ahora de nuevo subieron los contagios y tuvieron que volver. Yo creo que no podemos renunciar al esfuerzo del seguro. Y probablemente eso signifique que hay que partir con algunos niveles educacionales, los que se pueden controlar mejor en términos de los estándares sanitarios, de distanciamiento social. Creo que hay que ayudar a los establecimientos a adecuar su infraestructura para que esto pueda ser posible y hay que comunicarlo bien, porque esto yo creo que también se cruza con lo que decía Marian respecto a las crisis de confianza. Están insólito, por ejemplo, de repente preguntarse por qué la gente es capaz de meterse a un mall, ir corriendo a un mall y no querer mandar a los hijos al colegio, y es verdad, las familias hoy día no quieren hacerlo. Uno ve las distintas encuestas y el porcentaje de desconfianza respecto a ese retorno es muy grande. Entonces, desde la autoridad, desde el Ministerio de Educación,
desde todos aquellos que son los responsables de comunicar un retorno seguro, cómo se puede en el fondo, cómo se puede hacer para abrir esa posibilidad. Probablemente va a tener que ser de manera voluntaria en principio, o sea, aquellos que pueden, que lo logren y lo hagan, pero a mí me sorprende lo poco presente que ha estado en el debate esta discusión. Han estado presentes, pero el retorno y el tema de la educación, el retorno a la educación, como ha sido conflictivo, no se ha enfrentado de una manera directa, y a mí me parece que es muy importante hacerlo. Para las mujeres, imagínate cómo no va a ser importante, y en el intermedio seamos creativos, busquemos distintas fórmulas de solucionar los temas de cuidados comunitarios. Hay muchas experiencias previas en Chile respecto de eso, programas que funcionaban y que hoy día no están funcionando, como el 4-7, que funciona en 178 comunas y debiera ser reforzado, y así. O sea, hay muchas posibilidades, un acento y una prioridad. Gracias, Alejandra. Mariane, sí, me gustaría subrayar, pero queremos escucharte. sí, muy breve, me gustaría subrayar lo de la comunicación. De hecho, me lo salté, digamos, porque me alargué mucho. O sea, hay poca confianza en este momento en los medios de comunicación, y sin embargo los necesitamos urgentemente. O sea, necesitamos también que las autoridades comuniquen en forma muy clara, racional a la población. O sea, y eso, yo creo que tenemos una deuda en Chile en este momento. Eso tiene un impacto en la salud mental también, justamente en esta sensación de controlabilidad, pero además tiene un impacto en las conductas de las personas, en las conductas de autocuidado y del cuidado de otros. Entonces creo que ahí tenemos que avanzar mucho. A veces yo tengo la sensación en Chile que no sé, no entienden, ¿no? Y no se explican las cosas. Y eso yo creo que en eso tenemos que avanzar. Muchas gracias, Mariane. Queremos agradecerles, Roberto, Héctor, Mariane, Alejandra, por esta conversación, por tocar acá, como también dicen algunos de nuestros participantes, temas muy relevantes a resaltar, dice, estas amplias y profundas necesidades, sobre todo en este momento, y contarles a todos que este video, además de las presentaciones, estarán disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicas.uc.cl. Nuevamente les agradezco esta conversación, les agradezco sus presentaciones y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estés todo muy bien. Muchas gracias. Muchas Gracias, buenas tardes. Héctor, Felicitaciones. Gracias. muchas gracias a los participantes.